mucho más que dos, es un ministerio abocado a luchar en pos de familias sanas. Es por eso que queremos invitar a todos los que sean padres y tengan hijos entre 0 y 18 años a que se puedan sumar a los cursos para padres. Fíjense ahí, si nuestro señor director nos puede poner la placa en pantalla. Vamos a tener 2 espacios, uno para padres con hijos entre 0 y 10 años. Vamos a tocar temas como qué pasa cuando llega el bebé, el hermanito, la niñez de los hijos, los límites, bueno, tantas cosas que tienen que ver con esa etapa de nuestra vida. Y los que tienen hijos entre 11 y 18 años, vamos a tener un espacio distinto porque están en una etapa diferente nuestros hijos. Comienza la adolescencia, los cambios, ellos pasan de niños a adultos y también es un gran desafío para cada uno de nosotros. Así que vamos a poner ahí el link en el chat para que te puedas inscribir, porque dicen por ahí, tal vez vos lo dijiste alguna vez, no hay un manual que nos enseñe a ser padres. Y déjame decirte que eso no es así. Hay un manual que es la Biblia, la palabra de Dios. Ahí encontramos guía, principios, experiencias de otros y el consejo de Dios para ayudarnos en esta tarea tan importante. Así que anótense, no se lo pierdan, va a ser de mucha bendición para todos. Y el programa de hoy tiene que ver con los hijos en un sentido, pero queremos proponerles pensar qué pasa cuando los hijos no vienen. Seguramente conoces alguna pareja, o tal vez es tu caso, en el que el reloj de Dios parece estar detenido. Y vos ya estás buscando y no pasa nada, todavía no, o tal vez en algunos casos es un no definitivo. Les proponemos una entrevista imperdible con los pastores de la Iglesia Ríos de Vida en Wilde, Walter y Alejandra Sánchez. Realmente ellos cuentan su testimonio, no tiene desperdicio, se las vamos a ofrecer en minutos nomás. Y antes de eso queremos darles también un testimonio muy cortito de nuestros misioneros en África, en Mozambique. Ellos están trabajando, sirviendo, Dios no les dio hijos, pero fíjense qué bueno, qué interesante cuando ellos pudieron poner al servicio de Dios sus vidas, a pesar de que en este caso los hijos no venían, ¿no? Así que primero los dejamos con Marcelo y Viviana, misioneros en África, y luego la entrevista con Walter y Alejandra Sánchez. Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga mucho. Bueno, nosotros en un principio, como todo matrimonio de recién casado, queríamos tener hijos, teníamos un proyecto de poder tener hijos, pero siempre nosotros estaba poder servir al Señor, ¿no? En el campo misionero. Pero bueno, pasaron los meses y bueno, yo no quedaba embarazada, no venía. Bueno, desde un principio, cuando nos casamos, siempre tuvimos una prioridad que fue servir a Dios en el tiempo completo. Y sabemos que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Y también sabemos que Él, de alguna forma, no deja pasar nada por alto. Sí, así es. De todas maneras, nosotros empezamos un tratamiento, pero justo en ese momento el Señor abrió esta puerta aquí en África. Y fue así que el Señor nos marcó tanto que tuvimos que renunciamos a este tratamiento y nos preparamos para venir. Sí, una de las tremendas palabras que Dios, entendemos, nos regaló fue que prioridades y renuncia. Así es. Porque sabemos que Dios es el que completa todas las cosas. Por eso, hermanos, los animamos a seguir adelante y a no perder la esperanza. Y damos las gracias al Señor por este ministerio que nos dio con los niños. Ahora podemos tener muchos niños, poder darle nuestro cariño, nuestro amor. Estamos rodeados de niños y el Señor fue el que nos dio, fue su gracia y su misericordia. Y damos muchas gracias al Señor por esto, le damos la gloria a Él. Dios ha sido este fiel. regalo. Dios ha sido fiel, hermano. Que el Señor les bendiga. Bueno, gracias a Dios. Para todos los que nos están escuchando, es un pequeño testimonio de lo que nos pasó a nosotros
cuando teníamos unos 3 años de casado, empezamos a querer tener un hijo y lo estuvimos buscando y el niño no venía. No. Pero bueno, seguimos orando y mi señora, ella fue a acompañar a una hermana a hacer unos análisis justamente por la situación de embarazo, y ella le gustó el sistema y quiso también hacer para ella, porque como estábamos buscando y no venía, y bueno, me pidió a mí si yo estaba de acuerdo que ella hiciera ese estudio que le iban a hacer y entrar en ese programa. Bueno, yo le dije que sí, que por mí, si ella quería, yo la apoyaba, pero entonces eso me llevó al Señor y a orar y a confiar que en el Señor, que Dios nos iba a dar los hijos que nos tenía que dar. Y entonces, estando orando, Dios me dijo: Rubén, te voy a dar 3 hijos. Así que yo tuve confianza en el Señor, que Dios nos iba a dar los 3 hijos. La primera que vino, que fue la Rosana, mi señora estaba haciendo ese tratamiento, y no sé si fue el tratamiento o fue el Señor, pero después los otros 2 vinieron sin ningún tratamiento, en el momento que tenían que llegar. Así que, gracias a Dios, pues bueno, el testimonio mío es que Dios nos dio la bendición de tener 3 hijos, y que gracias a Dios por ellos, porque nos hacen muy feliz. Así que confíen en el Señor y oren. Si quieren seguir un tratamiento también no está mal. Pero bueno, que el Señor les bendiga a todos. Muy bien, buenas noches, ¿cómo están todos? Bueno, estamos con otro programa hermoso y tenemos unos invitados de grupo tremendo, ¿no, Lidia? Pastores, amigos, Wilde, Walter y Ale Sánchez, así que queremos disfrutar de todo lo que han vivido, toda la experiencia de ellos, porque también de eso se trata, ¿no? El Señor nos deja en la Biblia, pero nos deja personas acá también, en vivo y en directo, puedo decir a mí, para que veamos que han pasado por cosas y cómo las han podido resolver, ¿no? Así que bueno, buenas, Walter, Ale, ¿cómo están? Dios les bendiga mucho. Bueno, muy bien, Adri y Lidia, contentos de estar con ustedes, compartiendo este tiempo y con los matrimonios. Y sí, también nos sentimos muy bien, estamos entre amigos, así que bueno, disfrutando este momento, y esperemos que nuestra experiencia también pueda ayudar a muchos que están pasando por situaciones similares a las nuestras o de otra índole, ¿no? Sí, están en Wilde de pastores, en la iglesia en Wilde, en Ríos de Vida. ¿Hace cuánto tiempo ya? 12, 15 años, no me acuerdo. Desde el 2008 estamos como pastores. 12 años. Así que sí, ya hace 12 años. Ahora estamos ya instalados en el salón ahí más grande y con el deseo de poder comprarlo, así que estamos ahorrando, y ahora se está haciendo cuesta arriba, pues cada dólar es una fortuna, pero bueno, claro. Ahorrando. ¿Es Avenida Cadorna? ¿Qué número? Así el que está escuchando. Sí. Onsari, ex Cadorna. Ex Cadorna. Onsari, ¿qué número? 144, ahí en Wilde. 144, Wilde, qué lindo. Bueno, para los que estén escuchando, sepan. Ahí está bueno. Muchas gracias por la invitación. Bueno, compartir esta experiencia que nos tocó atravesar también es lindo, fue lindo recordarla cuando estábamos preparando lo que íbamos a compartir con ustedes. Es lindo rememorar todos esos momentos donde Dios intervino en nuestras vidas, y hubieron de cosas lindas y no tan lindas, pero está bueno poder compartirlo, lo que hemos vivido. Así que ahí vamos, estamos abiertos a que nos pregunten. Muy bien, muy bien. Bueno, un poco queremos ver que hay como estereotipos, ¿no? De familia, cada etapa, ¿no? De la familia, cuando los chicos por ahí se hacen grandes y no se casan, y para cuando te casas, cuando el primer hijo, ¿no?
después cuando viene el primero, cuando el segundo, si son 2 varones, cuando viene la nena, es como que estamos ahí, ¿no? Atrás de lo que nos pide la sociedad, y a veces, bueno, son influencias externas, pero también se mezcla con los deseos, ¿no? Internos que uno tiene como persona, y en este caso como matrimonio. Ustedes se casaron, ¿no? Y estuvieron un tiempo sin poder, no venían los hijos. ¿Nos pueden contar un poquitito, a ver cuánto tiempo pasó, cómo fue esa situación? ¿Cómo era la vida de ustedes? Claro, cómo fue la experiencia. Y si se sintieron también presionados por la sociedad, por lo que les decían, ¿no? Perdón, porque ahora los vemos pastores grosos, todo fantástico, todo les va bien, pero Claro, capaz sí, que sí. un día después todo bien. Vamos de éxito en éxito. De gloria en gloria. No, pero viste que la gente a veces te ve ya el resultado de cosas y no saben lo que uno vivió, que todos vivimos. Exacto. Sí. Sí, bueno, nosotros nos casamos, yo tenía 25 años, Ale tenía 23, fue hace mucho, mucho tiempo. Y bueno, en esa época, ya para esa edad, había muchos que ya tenían hijos, ¿no? Nosotros decidimos un tiempo no tener hijos, estábamos alquilando, también estábamos, bueno, estudiando en el Instituto Bíblico, y estábamos, bueno, ocupados, también queríamos un poco adaptarnos a la convivencia, viste que no es fácil, sobre todo los primeros años. Y mientras uno no busca hijos, no hay presión, ¿no? Porque alguien te dice, che, y los hijos, no, ahora estamos en esta etapa de la vida, estás tranquilo. El tema es cuando uno decide empezar a tener hijos, que ahí ya todos te empiezan a preguntar. Y sobre todo, a medida que ese tiempo se va extendiendo, desde que empezaste a buscar hasta que llegan, a medida que pasa el tiempo, la presión va aumentando. Sobre todo, bueno, en nuestro caso, cuando perdimos, ¿no? el primer embarazo, ahí ya fue, ¿no? Como dicen, bueno, no era tan sencillo, tan natural tener hijos, ¿no? Porque uno dice, bueno, sí, lo más normal es tener hijos, uno cree, ¿no? Así que bueno, esa fue nuestra primera experiencia, cuando se perdió el primer embarazo, uno ya se empieza a sentir, ¿no? Como que hay una presión, pero no tanto de afuera, porque todos nuestros amigos, familia, la iglesia, todos sabían que habíamos perdido el embarazo, entonces por ese lado no te presionaban. La presión es más interna, ¿no? Cuando uno empieza a sentir la necesidad de tener hijos, ya uno se lo puso como una meta y no llegan, ahí entonces hay una presión interna más que nada. Por supuesto hay otros que lo viven diferente, ¿no? Pero en nuestro caso la presión pasaba por adentro. ¿Qué sentimientos surgen cuando aparece esta noticia de que, bueno, que hay dificultades, ¿no? Quizás para quedarse embarazada, Ale. Sí, sí, justamente surgen distintos tipos de sensaciones y distintos tipos de sentimientos. Primero es que la sorpresa, porque como Walter decía recién, uno no se imagina, uno planifica la vida, más si sos medio estructurado o organizado tal vez como nosotros. Bueno, nos casamos, 3 años nos vamos a buscar. Cuando empezamos a buscar, entendés y crees que todo el mundo decide tener hijos y quedas embarazada, ¿no? Claro. Esa es la fantasía. Entonces, de hecho, nosotros en nuestra casa nos dio positivo, festejamos con la familia, me acuerdo una tarde, todo, ¿viste? Ya estaba que un regalito. Bueno, a los días empezamos con las dificultades, pérdida del embarazo. Lo primero que te pasa es que no entendés, ¿qué pasó? ¿Viste? Eso fue la primera sensación que tuvimos. Primero es el no entender qué está pasando, luego que bajás un poquito, la incertidumbre, es decir, ¿podremos alguna vez tener hijos? ¿No? Porque como uno no conoce el final de la historia, no conoce el futuro, decís, ¿podremos alguna vez ser papás? Cuando se prolonga esto en el tiempo, comienzan otras sensaciones, tal vez no le pasó a todos, yo quiero hablar de mi experiencia, es enojo, ¿no? Sentimientos raros que a veces uno ni siquiera se atreve a decirlos y a mencionarlos, que además de todo lo que te está pasando, te vas metiendo para adentro porque te da vergüenza decir lo que realmente estás sintiendo. Así que claro, los sentimientos son variados. Lo primero que te pasa es sorpresa, incertidumbre y luego la sensación de, a pesar de que tener una personalidad extrovertida o de charlar mucho, es ir metiéndose hacia adentro. Claro.
Eso es lo que, por lo menos lo que experimentamos. Como pareja, claro, como pareja, ¿qué sucede en ese tiempo? Porque se van cerrando los dos, me imagino, para afuera y después cada uno para adentro, ¿no? Sí, empiezan a surgir los conflictos, ¿no? El primer conflicto lo tenés con vos mismo, ¿no? Claro. Porque uno decís, ¿por qué me pasa esto? ¿No? Como decían al principio ustedes, ¿no? Que charlábamos, dice, yo estoy sirviendo al Señor, estamos, bueno, haciendo las cosas bien. Uno parece que Dios tiene la obligación de dar todo lo que uno quiere, ¿no? Lo que uno desea y en el momento que uno quiere. Y entonces empieza a haber un conflicto interior. Uno empieza a sentirse ansioso, empieza la angustia, qué pasará en el futuro. Empezás a incorporar la idea de que, bueno, puede ser de que no tengamos hijos. Claro. Y eso empieza a afectarte, ¿no? Empieza a traer conflictos. El ambiente en la casa empieza a cambiar. Ya no hay tanta alegría, ya más tensión. Hay más tensión, no disfrutás tanto los momentos, incluso, no sé, estás cenando y sale el tema y ya parece que ya la comida te cae mal, ¿viste? No disfrutás nada. Como que uno de a poquito te empezás medio como a obsesionar con el tema, ¿no? Y ese conflicto, bueno, invade toda la vida matrimonial, ¿no? Porque ahora el objetivo es tener hijos, pero hasta no disfrutás de las relaciones, ya todo se empieza a tensar, ¿no? Y ese conflicto, los dos estamos más sensibles, hay más discusiones, la paciencia, ¿viste? Baja, la tolerancia baja, empieza a haber más roces. El hombre lo vive distinto que la mujer. Por lo menos la experiencia nuestra, ¿no? Ella como que estaba con una angustia, una tristeza, y yo a veces, no es que no me importara, sino que el hombre como que, más tranquilo, bueno, vamos a ver, vamos a esperar, ¿no? Y a veces yo no entendía la angustia, toda la tristeza que ella tenía. Entonces capaz que yo en vez de alentarla, le decía, pero ¿cómo estás así? Claro, todo se empieza a poner más pesado. Claro, más clara que oscurece, ¿viste? Y después, bueno, ese mismo conflicto, vos lo empezás a vivir también hacia afuera, ¿no? La gente ya te empieza a ver distinto, capaz que hay reuniones que no querés ir, o de repente ves que todos están con sus hijos, ¿no? Los matrimonios de tu edad, tus amigos, y vos te sentís a veces medio incómodo. Si bien nosotros teníamos amigos desde siempre, toda la vida, sí. Ellos nos entendían y nos sentíamos bien, pero el momento que vos decís, no tengo ganas de ir, te empezás como a meter para adentro, ¿no? Claro. O incluso en la iglesia, a veces hay reuniones que vos sabés que se van a tratar ciertos temas, y vos decís, bueno, no sé si tengo ganas de ir, ¿no? El tema es no sentirse culpable, ¿no? Porque a veces son sentimientos que surgen, y viste que los sentimientos no son ni buenos ni malos, es lo que sentís. Sí. Y hasta uno puede entrar en conflicto con Dios también, ¿no? Porque uno empezás a exigirle, sí, pero Dios, ¿no? Como que vos le decís, mirá todo lo que hice, ¿no? Qué bueno que soy un buen hijo, un buen padre, quisiera ser un buen padre, un buen esposo, tenemos buenos planes para el futuro, ¿y qué pasa, no? Así que sí, el conflicto empieza de adentro y se empieza, ¿no? como a extender, ¿no? Y empezás hasta llegar a pelearte con Dios. Una vez hay un diagnóstico, ¿no? Puede ser que a veces se empiece a buscar culpables, ¿no? No queremos quizás meternos mucho en la intimidad, pero porque vos, porque el otro, ¿no? Quizás uno, me parece que también surge eso, ¿no? El buscar culpables, o uno mismo, ¿no? Es decir, por mi culpa, ¿y cómo lo llevas eso, no? Sí, la culpa se instala, ¿no? Y hay que tener cuidado con la culpa. Porque la culpa te bajonea, te destruye la relación, te separa. Claro. A veces, en nuestro caso, pasó no de echarnos la culpa el uno al otro. No. Es la culpa personal, ¿no? Es decir, bueno, será el problema es mío. Se te empieza a mezclar un montón de pensamientos, ¿no? Hasta podés llegar a pensar que
que Dios te está castigando por algo, tú empezás a pensar que habré hecho mal, ¿no? Porque viste cómo es, cuando uno entra en un conflicto que nunca tuviste, digamos, estás en un terreno nuevo, y la mente empieza a laburar, ¿no? Y creo que hay que luchar con eso de la culpa, ¿no? Porque en definitiva uno hace todo lo que está al alcance de uno, después ya depende de que Dios te dé ese regalo, ¿no? Que en realidad es un regalo tener hijos, ¿no? Y si no llegan, bueno, ahí es otro tema, ¿no? Cómo vivir el proceso, ¿no? No sé si eso... Creo que ahí hubo, ¿no? Ale, en especial, vos tuviste una experiencia, quizás hoy estamos hablando acerca de los hijos, ¿no? Pero hay otros matrimonios que pueden decir, bueno, yo tengo otro conflicto, una oración al Señor que Dios no responde, que se tarda, o que su respuesta es otra, ¿no? Quizás vos, sé que tuviste una experiencia con el Señor donde ahí fue un antes y un después, ¿no? En cuanto al conflicto, porque el conflicto seguía estando, pero lo resolviste con el Señor, ¿no? Sí, me encanta contar esto y por eso digo que me emocionaba cuando lo pensaba, porque quería expresarlo y que por ahí pudieran entender lo que viví y también que a alguno le pueda servir, que esté escuchando esta charla hoy entre amigos pueda, desde algún aspecto. Quiero primero aclarar que uno no puede hacer una teología de una experiencia, digamos, esto no es palabra de Dios, esto es como Dios lo hizo conmigo, lo hizo con nosotros. El Señor es personal y trabaja y se maneja con cada uno de una manera diferente. Estamos tratando de transmitir lo que sí nosotros vivimos, pero no es que Dios siempre actúa de la misma manera, también tener esa libertad y esa claridad al momento de tener que atravesar alguna prueba. Esto pasó así, luego todo lo contaba Walter, cuando perdimos un segundo embarazo, porque viste, cuando perdimos el primero, bueno, no pasa nada, a veces es normal, intenten otra vez, bueno, pasó otro año, volvimos a quedar embarazados, perdí el segundo embarazo, ahí se empezó a complicar, Y en realidad, y esto lo quiero decir por mí, ¿no? Porque es lo que Walter me describía, yo estaba más triste, ya tengo un temperamento en que cuando estamos con un objetivo, yo como que me pongo como muy obsesiva con la cosa. Bueno, tenemos que lograrlo, no sé, edificar o hacer tal cosa. Bueno, hay que hacer. Walter es así. Es así, mueve la cabeza. Es mi vida. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, no, es que en realidad como que quiero y hay que hacerlo y tenemos que hacer esto y aquello, ¿no? Muy obsesivo. Entonces, eso también, ¿qué me genera? Estaba más triste, estaba como enojada, estaba... yo le decía a él, resentida, pero resentida es volver a sentir, ¿no? Como que todo el tiempo estás sintiendo esa misma sensación, ese mismo sentimiento. Ahora quiero aclarar algo. Yo seguía yendo a la iglesia, seguía cantando, seguía levantando las manos, seguía sirviendo al Señor, pero en mí, adentro seguían estos sentimientos, ¿no? Estos sentimientos que antes describí, que no son muy buenos. Y un sentimiento de por qué, ¿no? De no entender qué estaba pasando. Y esto me hizo vivir algo muy especial. Que si bien el tema era el embarazo, en nuestro caso, puede ser, como decían ustedes recién, que el problema sea otro en el matrimonio. En nuestro caso era el no embarazo. Igualmente esto sacó a la superficie algo aún más profundo en lo particular en mi vida. Mi relación con el Señor, de lo que decía Walter recién, y también qué creía yo de Dios, ¿no? Si Dios me estaba debiendo cosas a mí, cuál era mi relación con Él. Creo que si bien no era el tema central, parecía secundario, pero fue fundamental en mi vida. Hubo un antes y un después de esta crisis o de esta situación. Resultó que una tarde, yo hacía mi devocional cuando venía del banco. Me acuerdo que era una tarde así como media gris. Walter todavía no había llegado del trabajo, yo me puse a hacer el devocional. Vieron que un devocional con un librito que vos leías una lectura diaria y había como una reflexión. Y me tocó leer Jeremías capítulo 29. Vieron que cuando buscamos Jeremías 29 nos quedamos con el versículo 11 que dice: yo tengo planes de bien para vos. Claro. ¿No? Y siempre lo estábamos, ¿no? Y qué maravilloso. Pero en este caso el Señor me habló con los primeros versículos del capítulo 29, después si ustedes quieren lo pueden buscar en el versículo 5,
habla de dos cosas importantes que el profeta le dice al pueblo, un pueblo que estaba esclavo, que lo habían llevado, deportado a Babilonia, que no la estaba pasando bien, que estaba recibiendo todo el tiempo palabras, viste, de pum para arriba, motivadoras. ¿Vieron como los mensajes que usan ahora, motivacionales? Nosotros vamos a salir de acá porque Dios, porque tiene poder, porque nos saca. Eso decían los profetas. Y vino Jeremías y le tiró todo el castillo de naipes abajo y le dijo, el Señor tiene una palabra para ustedes. Y el Señor esa tarde tenía una palabra para mí. Le dijo, edifiquen casa, planten y coman del fruto de lo que planten. Eso dice el versículo 5. Habló de dos cosas que llevaban mucho tiempo. Edificar, si alguno de ustedes edificó, sabe que no es desde que tuve la idea a que vivo adentro de la casa, todo lo que tengo que pasar. Es un montón de tiempo, un montón de trabajo. Ni hablar lo que significa plantar. Hoy ya casi la gente no planta, vamos a la verdulería, pero si usted quiere hacer su huerta orgánica, desde que pone la semilla hasta que come, disfruta de esa verdura o fruta, pasa mucho tiempo. Y Dios me habló de eso. Yo vivía en lo particular, y digo yo porque él, como describió, es más sereno y trataba de consolarme y alentarme. Yo vivía de mes a mes esperando, este mes quedo embarazada. Es este mes, ahora, este mes seguro. Y Dios me llevó a otra situación. Me habló de edificar y de plantar, lo cual eso lleva mucho tiempo. Dios me habló de tiempo, de mucho tiempo. Cuando leí eso me puse a llorar en mi casa sola, ¿no? Y sentí que Dios me confrontaba y que me preguntaba, ¿y si nunca te doy esto que estás buscando? ¿Qué vas a hacer? Y yo lo escribí acá, pero es la descripción total de lo que pasó. Lloré amargamente, ¿no? Como que siento que yo bajé la guardia, ¿no? Porque todo el tiempo estaba haciendo fuerza, ¿no? Porque sí, porque este mes, porque el otro, porque... Bajé la guardia. En medio de todo ese tiempo, toda la gente bien intencionada nos daba consejos. No, quédate tranquila, ya van a poder, tienen que relajarse, váyanse unos días de vacaciones. ¿Viste? La gente te dice cosas lindas que quieren ayudarte. Pero Dios me dijo otra cosa. Dios me dijo otra respuesta. Tal vez la que yo no quería escuchar, como recién decía Lidia. Una respuesta que yo no quería o no esperaba de parte de Dios. Me dijo, edificar, invertí tiempo y planten. Frente a esta respuesta que no esperaba, te digo, me tomé el tiempo para llorar tranquila y me encantó pensar en esto. Le di una respuesta al Señor, pero desde lo profundo de mi corazón le dije al Señor, en medio de mi llanto, aunque vos nunca me des hijos, nunca nos des hijos, decido, no siento ni tengo ganas, decido voluntariamente seguirte, amarte y servirte hasta el fin. Pero como una decisión, no era que lo sentí en mi corazón, yo lo que sentí una tristeza profunda. Y algo que quiero rescatar de esa decisión que tomé fue que el Señor me habló, estamos acostumbrados y mucho más los que nos congregamos hace tiempo, a que las cosas se den en un cierto entorno, ¿no? No había ni alguien que me haya dado una palabra porque sabía lo que estaba pasando. Y viste que a veces alguien ora por vos y te da una palabra determinada. No había nadie. No estaba en medio de un culto donde el ambiente es propicio, donde una música que me lleve a... No había. Estaba sola. Era mi cocina, mi mate, la Biblia y yo. Y ahí el Señor pudo hablar, lo cual también me da una esperanza, ¿no? Que a veces necesitamos tantas cosas para que el Señor nos hable. Yo estaba sola en mi tristeza y el Señor vino. El Señor vino y me habló. Y me habló y escuchó mi dolor, mi reclamo, no me retó por lo que yo sentía. Y ahí le pude decir al Señor esta confesión de fe, digamos, esta decisión que tomaba. Y la verdad que esto me sanó, ¿no? Porque pude abrir el corazón, me sanó y cuando lo cuento me vuelvo a emocionar como ese día. Así transitamos el proceso. Primero con la expectativa de que los hijos venían, luego la frustración de la pérdida de 2 embarazos, 2 experiencias, y luego esta palabra de parte del Señor que llegó justo, ¿no? En el momento apropiado. Durante todos esos años, que fueron por lo menos 2 años y medio,
pasamos por distintas sensaciones, a veces más fortalecidos, a veces más desanimados, porque también influían muchas variables en esta situación. No solo el ánimo, sino también enfrentar posibilidades de solución. Así que los procesos fueron cambiando, dentro del proceso hubieron distintos momentos, pero este fue, como decía Lidia, un antes y un después. Este encuentro con el Señor fue como una bisagra, ¿no? Entre la primera etapa y lo que luego iba a seguir en nuestra vida familiar. Me acuerdo de la historia, me hace acordar, y cuando lo hablamos, de la historia de Ana, ¿no? Que cuando oraba que no podía tener un hijo, y porque se ve que pasaban años y era menospreciada, y el marido también quería hacer todo lo posible, pero no alcanza lo que hagamos los maridos, ¿no? La mujer quiere tener hijos y está perfecto, y hasta que se mete ahí en la presencia del Señor a orar, a llorar, a tal punto que parecía una loca, ¿no? Más o menos, parecido. Ahí me vio nada más. Qué importante es también saber dónde desbordar el corazón, y que Dios no se ofende, pues al contrario, ¿no? Exacto. Para que nos desbordemos, para que larguemos todo lo que tenemos, y qué bueno, ¿no? Digo, qué lindo que es la familia, la iglesia, es una bendición, una contención, pero a mí me gusta decir, no alcanza, si no me encuentro con Dios, si no es mi Dios personal, ¿no? Me está faltando algo y no estoy bien, ¿no? Sí. Y tu experiencia me parece que es tan sano para lo que vivieron ustedes, que fue tan fuerte, y quizás otros que no han vivido esto, pero vivan otras situaciones, que vos decís, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me toca a mí? ¿Por qué vivo en este conflicto? ¿Por qué vivo en este lugar, en esta casa, en este trabajo? Viste que siempre tenemos algo. Sí. Y digo, qué importante es decir, bueno, me encierro, viste que Jesús hacía énfasis en cerrate en la habitación y buscá a mi Padre Celestial en secreto, ¿no? Nosotros hemos hecho todo muy en público, que nos bendice cantar y nos motiva, y vernos, de escuchar la palabra del Señor, pero me parece que no podemos descuidar esta otra parte, ¿no? De encerrarnos, de buscar a Dios, hasta que no vengan, yo no puedo estar bien, ¿no? Y qué buen mensaje, porque saliste de ahí y ¿qué pasó? ¿Te cambió todo, la vida, al toque? ¿Vale? No, digamos, yo creo que ahí le dije al Señor mi decisión, que no sé lo que vas a hacer, no sé si algún día tendremos hijos, cuál será el método para tenerlos, porque bueno, es parte de lo que le vamos a contar, que barajábamos varias posibilidades, no nos cerramos a ninguna de las posibilidades de que el Señor hiciera un milagro, de que hubiera una intervención médica o científica, o la posibilidad de una adopción en tal caso. No descartábamos ninguna posibilidad, pero ahí, en ese momento, esa tarde, no había ninguna solución. Pero creo no te dijo el Señor, tranquila, vas a tener un hijo. Lo que se resolvió fue en mi corazón, en mi corazón se resolvió. El dolor, el enojo, el no entender, la bronca, digo, pero no importa lo que vos hagas, yo decido hoy seguirte de todos modos, ¿no? Y en ese momento no cambió nada, pero cambió mi corazón, que era lo más importante, con lo que Dios tenía que tratar, me parece, de todo esto, ¿no? Ni siquiera el corazón de Él, el mío, que era el que tenía todas estas sensaciones raras. Qué bueno, Ale, porque perdona que te corto, pero me hace recordar lo que hacemos siempre. Queremos cambiar el entorno, la situación, queremos cambiar a Dios, mover la mano, ¿viste? ¿Por qué no cambio yo? ¿Cómo nos cuesta, no? Ponerme frente a Él y decir, bueno, Señor, ¿qué tengo que cambiar? Qué buena enseñanza, porque todo lo otro no puedo, pero yo sí, con Dios puedo cambiar, ¿no? Hay una cuestión que es el control. Yo no podíamos controlar esto, lo que iba a pasar, y no lo sabía, y a veces miramos el pedacito de la película, el Señor mira todo, pero yo tenía ese pedacito solo de la cinta, no sabía cómo iba a terminar, pero el Señor empezó a cambiar, ¿no? Porque yo creo que sigo cambiando y seguimos cambiando a lo largo de la vida, ¿no? Pero en ese aspecto el Señor comenzó un cambio en mi corazón, también en qué es lo que yo pensaba de Dios, cómo Dios debía relacionarse conmigo, ¿no? Que me das, te doy, hago, obedezco, entonces vos me das, ¿viste? Un montón de cosas que yo no me había dado cuenta hasta ese momento, que cómo lo veía Dios y cómo me veía yo con respecto a Dios. Así que ahí no cambió nada, lo único que cambié fui yo, y mi cara de llorar así toda la tarde que tenía. Pero de ahí empezó un proceso, a veces quiero tener cuidado cuando lo digo, porque por ahí a veces uno, tratando de la emoción de contar algo así, se interpreta mal.
Yo no sé si de ahí el Señor decidió que después los hijos iban a venir. Yo creo que ella tenía todo planificado, pero quería que yo pasara por esa tarde para empezar a trabajar en mi corazón. De ahí en adelante vinieron cambios y cuestiones que sucedieron que ahora les vamos a contar, pero fue como la bisagra, ¿no? A veces uno dice, ay, porque yo hago esto, el Señor hace lo otro. Yo creo que el Señor tiene todo planificado y no me quiero meter en un tema que por ahí es más difícil, pero el Señor tenía la historia ya pensada. Ahora, lo que cambió fue en mi corazón y bueno, yo le transmití a él todo esto que yo había vivido. Así que es por ahí, por lo menos para nosotros fue así. Ale, Walter, quizás el proceso, ¿no? Como el mientras tanto, ¿no? Como lo vivimos, creo que ahí cambió totalmente. Y específicamente en esta situación, creo que es una problemática que se lleva mucho en silencio, por más que uno lo expone con los más cercanos, pero se vive mucho en silecio, ¿no? Es algo muy íntimo, ¿no? Sí, ¿Y cómo viviste ese mientras tanto, ¿no? El proceso. Sí, es algo muy personal, sobre todo cuando en tu entorno tal vez la gente no tiene el mismo problema y vos no sabés si te van a entender o capaz que tampoco querés ser muy, muy pesado, ¿no? con tu problema. Pero sí, yo creo que el Señor en ese tiempo, como nos pasa en todas las áreas de la vida, cuando algo que uno tiene que te da seguridad, de repente se desmorona, te empezás a sentir medio como que, bueno, ¿y ahora de dónde me agarro, no? Claro. Y bueno, y lo que el Señor quiere es decir, bueno, vos tenés que buscarme a mí. Es decir, ahí está nuestra fortaleza, pero a veces no lo entendemos hasta que no perdemos algo valioso, ¿no? O que nos cuesta conseguirlo. Y nosotros, como también vos contabas, Adri, ¿no? Si uno tuviera que dar un consejo en cualquier área de la vida, es buscar al Señor, ¿no? Es decir, no es una frase hecha, no es bueno, buscar al Señor y seguimos. No, buscar al Señor como prioridad, como número uno. Y buscarlo como te sentís, ¿no? Es decir, yo a veces, en este último tiempo, ¿no? Como que el Señor me estaba hablando de eso, ¿no? De cómo yo me relaciono con Él. Y a veces yo me imaginaba, ¿no? Orando al Señor, y el Señor en un momento me dice, bueno, pará un poquitito. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás? ¿No? Como que yo me hago esa imagen, ¿no? Porque uno arranca con la oración y empieza a orar por esto, por aquello, ¿no? Y hay momentos que no tenés ganas de orar por nada, porque vos estás mal, no te importa la obra misionera, no te importa, viste, que se salve la gente, es decir, ya estás en un problema tan grande, y el Señor quiere eso, que seamos honestos, ¿no? Que dice, Señor, mira, este es mi problema, estamos tristes, angustiados, tengo bronca, es decir, abrir el corazón con el Señor, ¿no? Es decir, no cuidarnos de nada, expresar todos los sentimientos. Aunque a veces uno dice, y no, pero ¿cómo le voy a decir esto a Dios? ¿No? Y si Dios ya sabe lo que pienso, lo que siento, la bronca que tengo. Entonces, me hace bien a mí, a cualquiera de nosotros, ¿no? Abrir el corazón, decir, Señor, estoy hecho bolsa, estoy enojado, no te entiendo, y poder tener esa libertad. Y eso es lo que el Señor está esperando. Él no está esperando que le hagamos oraciones lindas, Señor, igual, yo confío, No. Creo que ese es el primer paso, ¿no? que tenemos que dar. También encontrar a alguien, ¿no? Con quien poder hablar. Eso sería otro tema importante. Cuando uno cuenta lo que le pasa, ya ahí empieza la sanidad. ¿No? Te empezás a sanar, cuando empezás a abrir el corazón y empieza a salir todo, ¿no? Lo que tenés adentro. Así que el consejo que podemos darle a los matrimonios que nos están escuchando es que busquen a alguien con quien poder hablar y expresar también todo lo que hay en el corazón. No se guarden nada, no hay que disimular, no hay que, me siento mal, tengo bronca, estoy enojado, me peleo con todo el mundo, no tengo paciencia, ¿no? Porque a veces nos pasan esas cosas y es parte de la vida y cuando uno lo vivió, después también te ayuda a entender a otros, ¿viste? Decir, che, mirá qué enojado que está fulano, mirá lo que dijo, y bueno, sí, y no horrorizarnos. Walter, ahí
Me parece que también a veces nos pasa que no encontramos la persona con la cual abrir el corazón y a veces buscamos un amigo que está igual o peor que nosotros, entonces lo sentimos juntos, ¿no? Yo no, busquemos a alguien, ¿no? No que sea perfecto, pero que pueda comprendernos y que nos lleve a Dios, que nos ayude, porque si no nos hundimos todos juntos, ¿viste? 2, 3, 100.000. El consejo y la sabiduría, como decías vos, está ahí en Dios. Cuando hablaba Walter de expresarnos delante del Señor como estamos, digo, estos días estamos viendo los devocionales, los salmos, y decís, qué tremendo cómo se expresaban delante del Señor. Lo que vivían, lo que les pasaba, la rabia que tenía que el desgraciado, que el atorrante prosperaba, y ellos que hacían bien las cosas, no. Y bueno, hasta que entré en la presencia del Señor, bueno, tenés un montón de salmos que el Señor te baja, tranquilo, estás haciendo bien las cosas, es por acá, ¿no? Como dicen los chicos, es por ahí, ¿no? Pero qué importante ir al Señor y ayudarnos, tener estos amigos que nos ayuden a buscar a Dios, a orar juntos, porque es donde está el cambio, ¿no? Ir al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro, misericordia. Amén. No cuando estoy bien, cuando estoy mal, cuando caí, antes de caer, o sea, en todo momento necesitamos agarrarnos del Señor. Así que qué buena la experiencia de ustedes, mientras todavía no cambian las cosas, ¿no? Porque... Y nosotros sabemos el final, sí. Pero la audiencia necesita... Es tremendo. No, porque es espectacular. Ahí se empezó a abrir un camino, ¿no? Me parece. Después exactamente. Sí, algo que quería agregar, que alguien ya lo había comentado. Cuando uno va al Señor, muchas veces el Señor te da una respuesta, ¿no? Como le dijo a ella, como después nos dijo a nosotros, que después seguramente vamos a leer el versículo que Él nos habló. Cuando Dios te da una respuesta, muchas veces, por ejemplo, nos dijo, ¿no?, que íbamos a tener hijos. Entonces uno entra en un dilema ahí, porque decís, ¿y cómo va a ser el Señor? Claro. Entonces, en esa época, hace unos casi 30 años atrás, ya empezaban a haber tratamientos, ¿no?, para la fertilidad, Estás para spoileando toda la respuesta. Perdón. Estás spoileando todo el final, pero no importa, lo vamos a dejar. Somos las mujeres, pero acá, Walter. No, sí, está spoileando todo. No, lo que quería ir era... Dejalo, Ale. Sí, lo dejo expresar. Que no nos cerremos a una forma. Por ejemplo, vos decís, bueno, si ya el Señor te dijo que vas a tener hijos, no hagas tratamiento, porque estás negando la fe, estás negando la palabra que Dios te dio. Hacemos unos líos, ¿no? Claro, viste, se te empieza a mezclar todo, decís, no, si ya el Señor me dio la promesa, entonces ya nos quedamos tranquilos, sigamos intentando que va a venir. Y empezamos a descartar opciones, cuando en definitiva tenemos que tener la mente abierta para que el Señor nos indique la forma, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien se sana, se puede sanar por una oración de fe, por un tratamiento, por una intervención quirúrgica, y es sanidad al fin, ¿no? Uno, por supuesto, quiere que me oren y sanarme, pero a veces el Señor nos mete en procesos también, en procesos donde vos sabés que va a venir la respuesta, viene lo que estás pidiendo, pero no es instantáneo. Entonces, como que el Señor también en ese proceso va trabajando en la vida de uno. Con esto hablo de que no nos cerremos a lo que es tal vez una ayuda de la ciencia, de un tratamiento, porque también a veces hay muchas dudas, ¿no? ¿Estará bien, estará mal, es pecado? Tengamos libertad, ¿no? Por supuesto, cada uno puede tener un límite, pero creo que en eso también tenemos que abrir el juego. ¿Se escucha bien? Sí, Perfecto. Perfecto. Muy bien, les voy a contar cómo terminó la historia A ver. nuestra. A partir de este tiempo y de este proceso que habíamos pasado, alguien nos recomendó un lugar en Capital para hacer un tratamiento de fertilidad. El tratamiento incluyó muchas cosas, dinero, por ejemplo, porque en ese momento no había coberturas ni prepagas que cubrieran este tipo de tratamientos, y también poner el cuerpo, porque tanto él como yo tuvimos que hacernos estudios y tratamientos para diagnosticar cuál era el problema que teníamos. Así que después de unos 8 o 9 meses de hacer los estudios y tratamientos, lo cual tengo que decirles, esto es un paréntesis, una propaganda, no lo sufrí, si bien son invasivos,
el objetivo era mayor que todo lo que había que transitar, así que a mi gusto no importa, yo iba porque quería una solución y un diagnóstico, así que ambos tuvimos que atravesar cirugías y estudios y tratamiento, pero así como él contó, naturalmente probamos y quedé embarazada de trillizos, 2 nenas y un varón, Camila, Guillermina y Ramiro, que nacieron de 33 semanas, nacieron con un peso ideal para ser trillizos, pesaron 1,890 kg cada uno, así que había como 6 kilos de bebé, y más la bolsa y más todo, así que yo era como un tonel que no me podía ni mover, pero fueron muy sanos, estuvieron re poquitos días en incubadora, 4 o 5 días, y enseguida estuvieron en la NERS y luego de 10, 15 días los trajimos a casa. Un día nos dijeron, bueno, mañana se lo llevan a casa. Y ahí nos agarró un ataque. ¿Cómo haces con un bebé ya te complica la vida, así en el sentido de que ¿cómo hago? Y llevar a los 3. Ese día que nos dijeron, parecía que nos venía el mundo encima. Sobre todo a él, ahora le toca a él, la parte de él, cuando él se asusta. La noticia de que son 3. Ahí va. Igual que ya se lo lleva a casa, pero ahí antes hay otras partes, ¿no? Bueno, ahí probamos y cuando nos dio positivo, bueno, era el cielo. Claro. Realmente este lugar era avanzada, así que a mí me hicieron como el EVA-test ahí en el consultorio, así que ahí mismo nos enteramos que estaba embarazada y luego, cuando hicimos la primera ecografía, vimos que eran 3. Antes de entrar a la ecografía, estábamos los dos que estábamos esperando el turno, y entonces, claro, charlábamos, ¿no? Y dice, ¿y qué va a pasar? ¿Cuántos serán, no? Yo le decía, bueno, calculo que serán 2, pero con 2 ya, viste, más o menos. Así que bueno, cuando entramos, ¿no? Empezaron a hacer la ecografía. Ahí en realidad, digamos, supongo que esto lo dejaremos para otro capítulo, porque la historia sigue, pero, digamos, después de este proceso, después que el Señor nos habló, Él nos guió a hacer un tratamiento, y es lo que Walter quiso expresar antes, de que no nos cerremos, tal vez esta fue nuestra experiencia. El Señor puede actuar de multiformas, Él puede usar los métodos que Él quiera, tenemos fe y creemos que Dios puede hacer un milagro en el caso de que uno no tenga facilidad de acceder a un embarazo, y sabemos y conocemos casos que así fue. También puede ser que el Señor nos guíe como a nosotros a hacer un tratamiento, a invertir dinero, tiempo, a exponer nuestros cuerpos para llegar a lograr un embarazo, o puede ser que el Señor te guíe a la adopción, porque ser papá por elección creo que es un amor supremo, y también sos papá. Nosotros habíamos barajado esa posibilidad, que si en el caso de no acceder a tener hijos biológicos, no queríamos perdernos la oportunidad de ser padres, y creo que cuando uno adopta es absolutamente padre. Entonces, también lo habíamos planteado como una posibilidad en su momento. Pero bueno, el Señor lo quiso así con nosotros, y en la primera prueba quedamos embarazados de trillizos, nacieron, como decíamos, Cami, Guille y Rami. Pero esto no es todo, sino que cuando ellos tenían 6 meses volví a quedar embarazada, y el Señor nos bendijo con la frutilla del postre, que todos los que lo conocen saben que es así, que es Juan Cruz, que nuestro cuarto hijo varón, que los nació cuatri, cuando ¿no? Que le decimos nosotros. Los cuatri. Claro, Los cuatri. son cuatri. Así que nació Juan Cruz, que nació cuando ellos tenían 14 meses nada más. Teníamos bebitos de 14 meses y ya había nacido su hermano, Juan Cruz, que sí nació de término, sí con un peso ideal, siempre fue un nene que siempre se adaptó a la familia numerosa donde había nacido. Así que el Señor no tan solo nos dio a los trillis, sino que nos bendijo, nos rebendijo con Juan, cuando aún ellos eran muy chiquitos. Hay mucho más para contar de cómo siguió la historia, porque ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Otra historia. Pero me imagino, está para otra entrevista. Exacto. Con 4 bebés. Es imposible. No es recomendable. ¿Para qué oré tanto, decir? Tanto que oré 4. Tal cual. Tal cual. La abundancia. Sí, el Señor te da más de lo que uno pide. De lo ¿viste? que pedí. Es verdad. ¿Entendés? Sí.
El versículo se aplica. Además, bueno, ahí comenzaron nuevos procesos, ¿no? También de la inclusión de los chicos en casa, entre nosotros, con toda la familia que quería ayudarnos y que necesitábamos imperiosamente que nos ayuden. Así que también un montón de aprendizajes que, como ustedes dicen, para otro capítulo estamos abiertos a contarles, porque la historia to be continued. Sí, podríamos estar horas acá hablando. Exacto. Sí, Exacto. muchas Nosotros experiencias. aprendimos algo muy práctico de ustedes, que se ve que desde chiquito, en casa, cuando estamos por entrar el auto, alguna vez que fuimos a la casa de ustedes, siempre decimos, vamos a hacer Operación Sánchez, ¿sí? Está organizado de una manera, Tac, 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 tac. uno abre el portón, el otro baja, mira, y en la casa también. En la casa No sé organizada. si fue ese día que fuimos a almorzar o qué. Uno Siempre, corta siempre. también, el otro, o siempre sí, ¿no? Sí, si no colaboran, ¿viste? Creo que es la manera de funcionar. Así que son ejemplo para muchos. Nosotros, Operación Sánchez, Ah, sí. antes de entrar al auto, ya lo decimos. Vamos, Operación Sánchez, uno mira, el otro abre. Tenemos fe que el Señor nos cuida, pero tomamos los recaudos también, ¿no? Sí. Perfecto, perfecto. Así que bueno, ¿algún último consejo que quieren dejar a los matrimonios que están escuchando? Bueno, son experiencias a veces que nos tocan vivir, que son de dolor, de tristeza. No pensar que Dios está enojado, no pensar de que Dios nos está castigando, porque eso no es verdad. Saber que cómo atravesamos ese proceso va a depender de nosotros. En este tiempo venimos hablando de la gracia, y la gracia del Señor no es solamente cuando nos salva, nos salvó por gracia, sino que después la gracia se sigue derramando todos los días, porque todos los días necesitamos gracia, para cuando las cosas nos van bien, cuando la estamos pasando bien, cuando tenemos éxito, cuando podemos avanzar, crecer, alcanzar objetivos. Necesitamos de la gracia del Señor, ¿no? Para disfrutarlo, para saber cómo manejar después las cosas, para no enorgullecernos, necesitamos gracia, porque las cosas nos van bien. Y cuando nos van mal, también hay gracia para esos momentos, ¿no? Para el momento de tristeza, de dolor, el momento de pérdida. Hay gracia para ese momento. Y depende de nosotros, porque la gracia se alcanza por la fe, ¿no? De poner fe en el Señor, de buscarlo a Él, y recibir la gracia, como decíamos, para el oportuno socorro, ¿no? Hay una gracia para cada momento. Entonces, tenemos que decidir cómo atravesar ese momento. Y a veces uno arranca a los golpes, ¿no? Con bronca, con esto, pero hay un momento que uno hace un clic, como contaba Ale, ¿no? En su experiencia personal, y que en mi caso también, donde decís, bueno, lo quiero vivir bajo la gracia del Señor. El resultado no lo sé. En sus manos, claro. No lo sé. Ahora, lo bueno de buscar al Señor es que Él te da una respuesta. A nosotros nos dio una respuesta. Nos dijo, cuando le habló, no sé si lo nombramos el pasaje, ¿no? No, porque es para el otro capítulo. Vos estás bueno, adelantando. yo estoy... No les spoilees. Bueno. No, sí, No le cuentes ninguna nueva, miren una película porque te cuenta al final. Pero cuando el Señor te da la respuesta, tampoco es que te va a dar la cosa en forma inmediata. A veces es la respuesta y después para que eso se cumpla también hay un tiempo, ¿no? Entonces, hay que seguir ejerciendo fe, Y ¿no? un proceso, Exactamente. un trabajo. y en ese proceso uno aprende un montón de cosas. Por eso, ¿viste? El Señor dice, bueno, estén alegres cuando pasen por diversas pruebas, ¿no? Porque Me venía ese versículo. empezás Decilo, a Walter, fortalecerte, ¿no? Hay una fortaleza interior que viene, que después te prepara también para el resto de la vida y para enfrentar otro tipo de crisis, situaciones que van viniendo, ¿no? En la vida, un montón. Yo quiero Me decir parece que sí, Ale. que eso depende de si yo conozco a Dios y si tengo una relación con Él. Es la clave Claro. para poder atravesar estos procesos. A mí yo lo viví en ese momento y lo sigo viviendo en cada proceso que me toca, ahora con los chicos grandes, con otras dificultades, con la iglesia, con un montón de cosas, ¿no? Pero digo, la clave está en si conozco a Dios, porque si no, no puedo estar alegre en la prueba, si no lo conozco, si no tengo una relación con Él. Creo que la clave y el consejo que yo le daría es relacionate con el Señor, conocelo a Él, y seguramente en todas las cosas que te pasan en la vida, porque también quiere decir, no nos van todas las cosas bien. No es que yo sigo al Señor, me convierto, hago la oración de fe y de ahí en más todo me va bárbaro. No,
nos van las cosas como le va al vecino. La diferencia la hacemos en cómo atravesamos la dificultad, la prueba, la situación. Creo que la clave está ahí. Y para poder atravesarlo de una manera sana, debo relacionarme con el Señor y debo conocerlo a Él. Esto es lo que yo diría y es mi experiencia, ¿no? Bueno, la verdad que súper rico y bueno, animar a los matrimonios, ¿no? Que siempre va a haber cosas, no hemos llegado, ¿no? El apóstol Pablo que vivo, no se casó, pero está. Dice, yo no pretendo... Es un programa de matrimonio. De matrimonio. El apóstol Pablo dice, yo no pretendo haberlo alcanzado, prosigo a la meta. Y con el matrimonio también, porque en lo personal no hemos llegado todavía. Estamos en este camino y que disfrutemos el camino, ¿no? Que disfrutemos, que tengamos fe, ¿no? Por eso podemos soportar y sabemos que las pruebas son para el crecimiento nuestro. Así que, bueno, hermoso estar con ustedes, los amamos. Igualmente, ¿eh? Nosotros también. Los queremos mucho. En Wilde, que están haciendo una obra hermosa. Muchas gracias. Comprometidos ante la gran audiencia, mucho más que 2, encontramos el capítulo. Terrible. Qué lindo. Saltamos a la fama. Bueno, beso grande. Un beso grande a todos los matrimonios. Que los bendiga. Adiós. Gracias. Chao. Qué hermoso programa que tuvimos hoy. Realmente lo disfrutamos. Queremos agradecer a cada uno de los que participaron, compartiendo sus experiencias, esos testimonios que tanto nos bendicen, ¿no? Y qué paz nos da también saber que el reloj de Dios no se detiene, ¿sí? No se atrasa. Él tiene un tiempo especial para cada uno de nosotros. Y también pensábamos mientras escuchábamos, ¿no? ¿Qué tema cuando Dios nos dice que no? Cuando la respuesta de Dios a nuestras peticiones es un no. Para nosotros, sin duda, esto va a ser un proceso en cualquier área de nuestras vidas, ya sea el trabajo, ya sea el estudio. Pero cuando Dios dice que no, vamos a entrar en un proceso para poder aceptarlo. Pero qué importante que en este proceso podamos aferrarnos a Él, podamos permanecer en Él y confiar que sus planes son de bien para nosotros. Así es, Dios siempre piensa en lo bueno para cada uno de nosotros. Y encontramos en la Biblia un pasaje que creo que resume todo este pensamiento. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice así: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esto es lo que dice Dios para cada uno de nosotros. Ojalá que nos podamos meter en esos tiempos de Dios. Si nos toca esperar o si nos toca recibir esa respuesta que a veces no es la que esperamos. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, para nuestra familia, para nuestra pareja. Y lo más importante es que no nos deja solos, ¿no? En este camino nuevo que vamos a tener que transitar y que no es lo que nosotros esperábamos, Él va a estar acompañándonos, Él va a estar a nuestro lado, guiándonos. Ojalá hayan disfrutado de este programa, que haya sido de mucha bendición y que pongan a prueba este tiempo especial de Dios para cada uno de ustedes. Dios los bendiga y nos estamos encontrando en la próxima actividad. Un besito y muy bendecida semana.